Y continuamos con más de este foro histórico-cultural en conmemoración de los 30 años de Telever, Televisa Veracruz, y para ello nos acompañan dos personalidades más. Vamos a ver sus semblanzas. Olivia Domínguez Pérez, maestra en Historia, especialista en Sociología e Investigación Social, con estudios de doctorado en Formación del Mundo Contemporáneo, académica del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y docente de la Facultad de Historia, ambos de la Universidad Veracruzana. Actualmente directora del Archivo General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, además de coordinar y participar en diversas tareas dentro del gobierno del Estado. Es prologuista y autora de diversos libros, y se encuentra realizando una tesis doctoral sobre la tenencia de la tierra en la Huasteca veracruzana. Hilario Barcelata Chávez, doctor en Finanzas Públicas, con estudios de maestría en Desarrollo Regional y de Planificación Económica, profesor e investigador. Dentro de sus actividades académicas coordina el doctorado en Finanzas Públicas y el Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana. Realiza un intenso trabajo para la divulgación de la ciencia económica como articulista de análisis económico en diversos medios de comunicación, por lo que ha recibido 2 premios nacionales de periodismo y 3 a nivel estatal. Autor de más de 20 libros sobre economía mexicana, economía veracruzana, finanzas públicas y economía municipal, así como también coautor en múltiples obras colectivas. Continuamos en esta segunda parte de nuestro programa. Se incorporan investigadores. Muchas gracias por aceptar la invitación. A Hilario Barcelata Chávez, investigador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Olivia Domínguez Pérez, investigadora. Gracias por estar aquí. Encantada, muchas gracias por la invitación. Y continúan con nosotros, como ustedes se pueden dar cuenta, María Luisa González Maroño, investigadora también, gracias. Sigue también en este panel Alfredo Delgado Calderón, investigador. Gracias, muy amable. Vamos a entrar a una etapa donde se desarrolla la historia de nuestro puerto ya con infraestructura, con modernidad, la etapa del porfiriato. Así que bueno, pues por favor. Sí, mira, el porfiriato es un periodo histórico que inicia en 1876 y va a terminar hasta 1911, con un ejecutivo ya muy fuerte que va a ser Porfirio Díaz, aunque hay un lapso entre 1880 y 1884 que está Manuel González. Es la consolidación de un proyecto liberal, de un proyecto económico, de un proyecto social muy importante, donde se va a caracterizar en primer lugar por el tendido de las vías del ferrocarril que van a seguir por varios puntos estratégicos de la República. ¿Hacia dónde, hacia dónde siguieron esas vías? Porque bueno, muchas veces se tiene la idea que fuera más México, Veracruz, Veracruz, México. No, precisamente las primeras vías del ferrocarril, digamos, conectan los dos puertos que eran fuertes en la época colonial, que es Veracruz y del otro lado Acapulco, pero están a frontera norte, o sea, todo el tendido del ferrocarril hacia Estados Unidos, hacia Laredo, hacia puntos como Chihuahua, etcétera, que empiezan a hacer, y luego está hacia el sur, el ferrocarril hacia el Istmo. Entonces, bueno, hay que conectar las fronteras, ¿no? Tanto el norte como el sur. ¿Eso significa un gran desarrollo? Por supuesto. Es pensar en un desarrollo de México hacia el exterior. O sea, se está consolidando también un mercado interno, pero es importante todo el mercado de exportación y por supuesto que tiene que ir hacia Estados Unidos y hacia Europa. Una de las vías importantes es Veracruz, el puerto de Veracruz. Sí, el puerto va a seguir considerándose en este proyecto económico liberal como un punto estratégico, ¿no? Pero también hay toda una obra de construcción, las ciudades se tienen que cambiar, las trazas urbanas tienen también que modernizarse. ¿Por qué? Porque la población también va a crecer, entonces va a haber nuevos centros de población que fueron detonadores los ferrocarriles,
pero que también este nuevo desarrollo industrial que va a haber en el Porfiriato va a crear nuevas poblaciones. Por ejemplo, este es el caso de Orizaba, el caso que aunque ya era una ciudad antigua, también va a tener un foco importante de expansión hacia otras ciudades como son las ciudades textiles que van a ser nuevas y que van a surgir en esta época. Pero por otro lado, estas ciudades van a requerir de nuevos servicios, ¿no? Y el puerto también lo va a requerir, porque va a dejar de ser un pequeño puerto y va a ser un puerto de altura. Se necesita un puerto de altura donde lleguen embarcaciones de gran calado, porque es la época del gran desarrollo industrial. Estamos en la segunda etapa del desarrollo industrial a nivel mundial. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que haya nuevas embarcaciones, nuevos inventos que van a beneficiar a la navegación, que se va a requerir puertos de mayor profundidad, que tengan una gran profundidad, porque estas nuevas embarcaciones que son de acero van a tener que entrar y van a tener que fondear en radas donde les permita elevar volúmenes de mercancías superiores a las que antes se manejaban. Y por eso es la creación de hacer un puerto que hoy decimos una bahía artificial, ¿no? Y se va a hacer precisamente en Veracruz. ¿Y cómo se encuentra la situación política en ese momento? Bueno, tenemos a varios gobernadores que van a estar siguiendo este proyecto liberal y algunos van a tener una mano dura que van a implementar ante estas fuerzas de trabajo que empiezan a moverse en todo este ámbito laboral y bueno, toda es la etapa también de construcción de un proletariado, ¿no? Aunque digamos están organizados de otra manera en asociaciones obreras, mutualistas, etcétera, etcétera, pero que van a dar paso ya para avanzado el Porfiriato de organizaciones fuertes, organizaciones que van a pedir prestaciones sociales, ¿no? Y que van a exigir que se empiece, que ideológicamente también van avanzando, ¿no? Entonces también las corrientes socialistas y anarquistas que están en Europa van a estar presentes, van a entrar precisamente por Veracruz, que es el puerto de llegada. Por ahí van a entrar catalanes, españoles, van a entrar chilenos, van a entrar italianos. Hay toda una corriente, sí, ¿no? Y además mucha de la riqueza de la literatura pues entra por Veracruz, sigue entrando por Veracruz, y entonces es impresionante cómo esta fuerza laboral pues va a formar círculos de estudio, van a estar muy informados, la prensa decimonónica también se tiene que modernizar, y entonces también va a haber todo un cambio en la prensa. No solamente es todo descrito como hasta entonces estaba, sino hay toda la revolución, empieza el OTSE, entonces todo es un cambio. Los últimos años, las últimas décadas del Porfiriato son impresionantes, hay un cambio vertiginoso, ¿no? Hay una expresión de un historiador inglés que dice que el siglo XIX es un siglo largo y el siglo XX es un siglo corto, y tiene razón, porque en las últimas décadas son todos los cambios. Es un puerto que se tiene que modernizar de manera acelerada, sí, así es. ¿Y el impacto del desarrollo económico hacia la ciudad, cómo se ve? Mira, yo más que hacia la ciudad, yo diría hacia la población. O sea, todo lo que dice la maestra es innegable. Sí. O sea, hubo un gran desarrollo económico, los pozos petroleros, no hay que olvidar la industria petrolera, se establece y crece durante el Porfiriato, el ferrocarril nacional de Tehuantepec, el Panamericano, el de Veracruz al Istmo, los teatros, las escuelas cantonales, o sea, hay un gran desarrollo. Pero a la población no se le atiende. O sea, a los pueblos se les despoja de sus tierras
para entregarla a las grandes plantaciones y sobre todo de capital extranjero. O sea, toda la cuenca del Coatzacoalcos, por ejemplo, la cuenca del Papaloapan, se entregan a empresas extranjeras que plantan plátano, hule, cacao, naranja, etcétera, a las grandes haciendas ganaderas, y a la población se le está explotando al máximo. O sea, ¿Cómo reaccionan? mira, las reacciones depende de los momentos, porque el porfiriato fue muy largo. O sea, vamos a tener muchas rebeliones. No olvidemos la guerra de castas en Yucatán, no olvidemos la guerra contra los yaquis. O sea, va a haber una guerra constante. El ejército porfiriano va a estar atacando constantemente a estos grupos de rebeldes, y a la prensa crítica la va a estar mandando a la leva, precisamente, a combatir a los mayas, a los yaquis. Y dice bien la maestra, se está creando una mano de obra proletaria, se está proletarizando a la gente común, y para eso nacen los famosos enganches. O sea, a la gente se le lleva a trabajar prácticamente por la fuerza, engañados muchas veces, y vamos a tener una población que cada vez se va haciendo más pobre. Pero también por el puerto de Veracruz están entrando las ideas anarquistas, las ideas liberales, se están creando los clubes liberales con Santiago de la Hoz, con Teodoro Hernández, empiezan a criticar todo este desarrollo forzoso. De hecho, don Francisco I. Madero, en el famoso libro de la sucesión presidencial, dice que con Porfirio Díaz o sin Porfirio Díaz, ese desarrollo se hubiese dado porque era el momento histórico que le tocaba vivir al país. Entonces, todo eso se hubiera dado con o sin él. Además eran proyectos que ya venían, ¿no? Eran proyectos No que ya fueron venían. proyectos propios de don Porfirio, era ya un seguimiento, ya venía la planeación. Él le dio continuidad, no se podía oponer a toda esta dinámica del capital extranjero, sobre todo, porque si lo vemos con la cabeza fría y desde fuera, bueno, el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec no fue para beneficiar ni al estado de Veracruz ni al estado de Oaxaca. Respondió a necesidades de Estados Unidos, básicamente de unir la costa atlántica con el Pacífico. Entonces, de mover todas sus mercaderías, toda su producción, no bajarlas hasta el canal de Panamá, sino en vez de dar la vuelta hasta allá, se hacía por el istmo de Tehuantepec. Pero entonces vamos a encontrar una población muy pauperizada, muy pobre. La gente está ganando de 35 centavos a $1 diarios, trabajando de 12 a 15 horas al día. Y si vemos, por ejemplo, a los obreros de las fábricas textiles, esos están en condiciones realmente miserables. Al final, al mes, venían ganando como 5 o 6 pesos. Y además, recordemos las famosas tiendas de raya, recordemos que los productos que les vendían eran carísimos, o sea, y que además se les imponían multas porque se quebraba la herramienta, porque hablaran, porque leyeran el periódico, y al final todo el salario se les iba. Y eso iba generando mucha inconformidad. Eso va generando todo un caldo de cultivo que va a tener varias etapas, va a querer brotar en diferentes momentos. Recordemos ya entrando el siglo XX, que todavía sigue sonando siglo XIX, toda la primera década, recordemos que se dan los primeros clubes liberales y son reprimidos. Recordemos que se da la famosa huelga de Cananea y los obreros son reprimidos. Y recordemos otros dos levantamientos, el de Acayucan en septiembre de 1906 y el de Río Blanco en enero de 1907. Entonces, y son reprimidos a sangre y fuego. Y quienes los reprimen son precisamente soldados que también viven miserablemente. O sea, tan viven miserablemente que se los tenían que llevar a la fuerza. La leva era eso, enrolar en el ejército a los pobres. ¿Por qué? Porque finalmente un soldado raso ganaba como 3.50 pesos al mes y la comida era miserable. Entonces los tenían que traer al puerto de Veracruz a fuerza para custodiar San Juan de Ulúa. O sea, los soldados
la pasaban tan mal como los presos. Es decir, había un gran desarrollo, se daba un gran desarrollo, pero la aceptación hacia don Porfirio, en la modernidad le dicen la popularidad de don Porfirio, pues estaba en el pueblo por los suelos, supongo. Bueno, va a haber quienes, como siempre, ¿no? Hay quienes están muy contentos con el régimen y hay quienes se ven sojuzgados por el mismo. Sin embargo, bueno, dentro de las muchas tiene como toda situación, hay una serie de claroscuros. Por una parte es bien cierto esta pauperización del trabajador, esta bonanza económica, pero también hay un desarrollo educativo de enorme nivel. Es cuando se empiezan a crear, Veracruz de hecho crea las primeras escuelas cantonales, es en Veracruz donde se hace la primera división de la educación primaria y secundaria y la preparatoria. Las primeras escuelas femeninas que se crean en el país son en Veracruz y justamente porque las ideas de avanzada están llegando, pero en buena medida porque hay un interés por parte del Estado de ganar terreno en contra de la Iglesia. Había esta separación Iglesia-Estado, entonces querían que el Estado entrara también dentro del hogar, y era a través de la educación y a través de la sanidad. Yo quisiera retomar Hilario, sí. dos aspectos que se han mencionado aquí. Una que tiene que ver con cómo va respondiendo nuestro país, el Estado y la ciudad a los grandes cambios internacionales. Y no solo lo vemos en el plano del análisis del modelo primario exportador, que se le llamó a este modelo liberal, ¿no? de apertura hacia el comercio, a la inversión extranjera. También lo vamos a ver posteriormente en el llamado modelo de sustitución de importaciones, después de los 50 a los 80. Y luego nuevamente un periodo de apertura comercial, que es el que vivimos hasta el momento. Y vamos a ir viendo cómo la estructura productiva y el papel que juega el puerto de Veracruz es muy importante, porque tiene que ver con el flujo de mercancías. En este momento que hablamos del porfiriato, el país pasa por un proceso de apertura que responde a los intereses de otros países, como ya lo mencionaban, ¿no? El desarrollo de los ferrocarriles que une puertos y une fronteras es justamente por eso, ¿no? Hay que sacar los productos hacia el exterior. Y en ese sentido, bueno, el papel del puerto de Veracruz es fundamental. Y el otro aspecto al que me quiero referir es cómo tiene beneficios desiguales este modelo, porque el impacto social que va a tener es muy diferenciado, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar? Bueno, pues los grandes hacendados, ¿no? Porque el modelo implica profundizar la producción en bienes agrícolas, en insumos para la industria que son exportados hacia Estados Unidos primordialmente, pero también hacia otros países. Y evidentemente esto significa una presión sobre la fuerza de trabajo, una mayor explotación de la fuerza de trabajo, y evidentemente pues también va de alguna manera a generar un mayor descontento entre la población hasta estallar la revolución. ¿Encontramos una estabilidad económica en esta época, definitivo? Yo diría que sí. Es cierto que hay hay un proceso de descontento que se va generando cada vez, se va profundizando, pero económicamente hay estabilidad, hay una expansión económica muy importante. Yo creo que México no había vivido una vida tan estable económicamente, financieramente tan estable como con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, por ejemplo, no solo resuelve el problema de traer capital al país, generar una mayor producción, sino además estabilizar por primera vez las finanzas públicas desde el inicio de la República, ¿no? Que había sido un proceso muy difícil de administración, déficits, deudas, incluso amenazas de invasión o invasiones generadas como pretexto la deuda. Y con Porfirio Díaz se llega a una etapa de estabilización muy importante. Pero sí, perdón, adelante. ¿Se hace una negociación con el tema de la deuda? Sí, bueno, y además se empieza a establecer mecanismos que permiten un manejo más eficiente de las finanzas públicas. Y evidentemente con este crecimiento económico, la recaudación de impuestos se incrementa y entonces se puede atender de mejor manera las necesidades que tienen los gobiernos. ¿Pero a qué precio, no? Bueno, el precio que se paga es finalmente el de la revolución, porque insisto, la presión sobre los trabajadores
y la falta de canales de expresión política para las clases medias, incluso para las clases altas, los terratenientes del norte, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el costo que finalmente se paga por un modelo económico que, si bien trae beneficios económicos para algunos, pues sí trae mucha pobreza para otros. Ahora bien, la Revolución Mexicana, ¿qué impacto trae para el puerto de Veracruz? Mira, yo aquí quiero insistir en dos cuestiones. El desarrollo desigual que ya se hablaba. ¿Por qué? Porque todos los adelantos se concentraban en 4 ciudades: Veracruz, Córdoba, Orizaba y Jalapa. Y Tlacotalpan era, digamos, que una excepción de alguna manera, era la frontera hacia la Siberia tropical. Vivir en el sur o en el norte del estado era vivir prácticamente en la barbarie, exceptuando algunas islas como los Tuxtlas, donde se daban ciertos procesos educativos muy interesantes, como Coatzacoalcos, donde sí había cierto desarrollo industrial, pero en las comunidades en general seguía viviendo casi como en tiempos de la colonia, donde los hacendados seguían siendo verdaderos caciques. Entonces, se van a formar para la revolución 2 grupos muy diferenciados también. Por una parte, estos obreros ilustrados, digamos, que vienen de la zona de Córdoba y de Orizaba, que van a, después de la masacre de Río Blanco y de derrotar a los liberales de Acayucan, se vuelven a reagrupar y para 1910 están planteándose ya derrocar a don Porfirio Díaz, claro, siguiendo el plan de San Luis a que los convoca Madero. Estos la mayoría son personas ilustradas que tienen oficios, hay obreros, hay carpinteros, hay tenedores de libros. Y por el otro lado, en la zona de Acayucan y en la zona de Papantla, básicamente son campesinos y vaqueros. Curiosamente, de este grupo de Córdoba Orizaba es de donde van a salir los dirigentes más fuertes de la revolución. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar a Cándido Aguilar, a Antonio Portas, a Isaac Tapia, a la mayoría de generales y algunos gobernadores inclusive que van después a conducir la Revolución Mexicana. Hacia el norte y el sur vamos a tener generales revolucionarios, pero no vamos a tener esta visión de Estado que sí tuvo esta gente. ¿Podríamos considerar que en Veracruz se dio la chispa de la revolución? Mira, se ha tomado como que se dieron movimientos precursores de la revolución. O sea, Acayuca, Río Blanco son los movimientos precursores que van a seguir vigentes hasta 1910, porque vamos a encontrar que sí son de alguna manera los mismos líderes, que sí hay una continuidad entre ellos, pero no hubo una sola chispa, hubo varias chispas al mismo tiempo. Cuando ya la revolución está en apogeo, pues, ¿qué pasa con el puerto? ¿O qué pasa en el puerto? El puerto no participa directamente en la revolución. ¿Por qué? Porque es una de las grandes ciudades, es un puerto, hay muchos intereses extranjeros, entonces siempre está muy custodiado, no solamente por el ejército, la policía secreta cotidianamente está desmantelando complots de obreros, de gente, colonos que tratan de levantarse en armas y no pueden hacerlo. Quienes sí lo hacen es la gente de Córdoba, Orizaba, de Acayucan, Minatitlán, Cosamaloapan, Playa Vicente, pero en el puerto de Veracruz hay demasiado control. No vamos a encontrar en la etapa maderista un solo general revolucionario, por ejemplo, en el puerto de Veracruz. Olivia. Sí, en efecto, quizás no como un movimiento armado como otros lugares. Hay historiadores que dicen que la Revolución Mexicana no fue una sola Revolución Mexicana, fueron muchas revoluciones mexicanas, como puede haber muchas economías también, ¿no? Entonces eso es interesante porque en efecto no hay esta posición beligerante, pero sí hay un grupo fuerte de oposición. Tan es así que Madero viene varias veces y viene a Veracruz, no solamente a Veracruz, Orizaba, estos focos obreros, sino llega al puerto,
donde hay gente, que hay una clase media, digamos, hay una clase en efecto, como bien lo plantea Delgado, ilustrada, pero hay estos sectores obreros también, no, que ya tienen cierto grado de preparación, de educación, que leen. Estas lecturas no se quedan solamente ahí en este círculo, sino en lugares aledaños, ¿no? Van a Soledad de Doblado, hay un grupo de estudios muy interesantes que son básicamente anarcosindicalistas. Hay en Antonizardo, hay en Medellín, hay grupos de oposición en todo alrededor del puerto de Veracruz que en efecto no pueden hacer, no llegan a ser un grupo de lucha en ese momento, pero que a partir de 1913, después de esta sonada que tiene Félix Díaz, se empiezan a manifestar más, de manera más fuerte, ¿no? Empiezan, obviamente ya se fue don Porfirio, y entonces logran tener estos vínculos, y sobre todo porque el puerto de Veracruz es una aduana en efecto muy fuerte. Por ahí están ingresando armamento, se está pagando con este dinero que están en las aduanas, y entonces en efecto hay que controlar el puerto. Aquel que tiene el puerto tiene muchas ventajas, ¿no? ¿Quería agregar algo? Sí, yo quería agregar algo, efectivamente, si bien no participan activamente tomando las armas, muchos grupos mutualistas, sindicalistas, de liberales, de anarquistas, están contribuyendo con la revolución, contrabandeando armas, cartuchos y haciéndole llegar alimentos y dinero a los revolucionarios. Inclusive muchos aduaneros son fusilados, son encarcelados por esta actividad revolucionaria, quizá oculta, que no la estamos viendo porque no están tomando las armas, pero que fue muy importante. Entonces, no participa en la lucha, en la batalla, en los disparos, pero tiene una participación, ¿no? Sí, sí. Esta que está Hay una narrando. posición. Sí, en la medida en la que pues, es un puerto, efectivamente, tiene este papel de instrumento para introducir armas y alimentos y en fin, todo lo que es requerido para una revolución, ¿no? Algo que es bien importante, que la Revolución Mexicana no es un evento que inicia en el 10 y que nada más concluye en la primera década. Es un periodo tremendamente prolongado y que si a lo mejor no se dio de inicio, en Veracruz va a estar presente hasta bien avanzada la década de los 20. Entonces son distintas circunstancias, distintos momentos que van a afectar toda la vida económica, política y social de los habitantes del puerto. Y bueno, en el caso específico justamente del puerto y de la importancia que tuvo el control de la aduana, es por lo que los norteamericanos deciden invadir en 1914, y es justamente la población civil la que sale a las calles a dar la cara, porque la heroica escuela naval decide salir ante la llegada del ejército norteamericano, y quienes dan son la cubanía, que estaban muy molestos de todo el enfrentamiento que habían tenido en la guerra de 1898, pero también las mujeres que van a hacer hasta bancos de sangre para dar asistencia, las mujeres que van a estar también, las maestras. En el Ciriaco Vázquez hay una placa que refiere a todas estas mujeres aguerridas que estuvieron presentes, y como ellas, un sinnúmero de personas que se mantienen en el anonimato, pero de que en Veracruz había mucho movimiento. Tan es así que cuando llega Venustiano Carranza, la ciudad se entrega y sale por una parte el ejército invasor, entra Venustiano Carranza y la dinámica cambia y inmediatamente se adhieren al movimiento constitucionalista. Muy bien. Yo quería agregar esto porque precisamente es muy importante la llegada de Venustiano Carranza al puerto de Veracruz, porque es ni más ni menos que la capital de la nación en ese momento. Sí. O sea, es la capital del país y está llegando
los artistas del momento a nivel nacional, los escritores, los pintores, hay teatro, llegan muchos periódicos que de la capital se trasladan, de lo que la vieja capital, la Ciudad de México, se trasladan al puerto de Veracruz, y a eso agreguemos que la Ciudad de México, en ese momento cuando entran los convencionistas, padece una gran hambruna. O sea, la gente literalmente en la Ciudad de México se estaba muriendo de hambre. Claro. Entonces Carranza llega al puerto de Veracruz, lo convierte en la capital de la nación, y cambia también. Yo creo que es otro de los grandes momentos de transformación del puerto, porque uno fue efectivamente con Porfirio Díaz y otro con la entrada de Venustiano Carranza. Se moderniza la ciudad, se derrumban varias bodegas viejas que no estaban en uso, se prolonga la avenida Díaz Mirón, o sea, se moderniza en sí porque llevan toda la tecnología del momento, y para que los convencionistas no tomen el puerto de Veracruz, porque el puerto era una isla, un remanso de paz, pero los convencionistas estaban presionando. Entonces para que no bajen al puerto de Veracruz y lo tomen, se crea todo un cinturón de protección donde el eje de Puebla, Córdoba es muy importante, porque ahí van a estar las tropas del general Antonio Portas, del general Cándido Aguilar, conteniendo las avanzadas zapatistas. Entonces eso permite que el gobierno de Venustiano Carranza se consolide. Sí, y en esa etapa algo que es bien, perdón, adelante, que es bien importante, es que también se dan varias de las leyes que van a modificar al país durante la Convención de Aguascalientes, van a tener se van a marinar, se van a cocinar en el puerto de Veracruz. Sí, y eso le resta banderas a los zapatistas y a los villistas, porque sacan la ley del divorcio, la ley agraria, las leyes obreras, las primeras leyes laborales. Entonces, y se empieza a controlar ya de alguna manera toda la industria petrolera, que no pagaba impuestos. Entonces, es muy importante ese momento, porque yo creo que se empieza a consolidar el Estado revolucionario. Vamos con Hilario y luego vamos con Olivia. Sí, uno de los aspectos más emblemáticos de ese momento me parece que es precisamente la ley agraria. Digo, independientemente de los otros aspectos de reforma legal, porque bueno, por lo que representa para el país como fruto, como producto de la revolución, ¿no? Y bueno, porque también representa ese momento importante para Veracruz, justamente cuando es la capital del país, ¿no? Y luego esto pues traerá repercusiones importantes en términos de la organización de la estructura productiva y del avance de la producción agrícola en el país. Entonces, aún a la fecha, bueno, se sigue celebrando en el puerto de Veracruz este momento emblemático, quizá de los más importantes que se recuerdan para el puerto de Veracruz. Sí. Veracruz es declarada en efecto capital de la nación en diciembre de 1914. Quiere decir que tienen este proyecto, digamos, constitucionalista, este proyecto que se había iniciado con Carranza, quiere decir que ya tiene forma, porque en muy pocos días se emite la ley agraria del 6 de enero de 1915. Hay una ley antecesora que es la del trabajo, emitida precisamente aquí en Córdoba, pero que se va a consolidar precisamente ya como una ley constitucionalista en 1915. Además de esto, hay toda una ley de educación, o sea, todos los aspectos se empiezan a tomar. Todo esto que es una transformación social se empieza a ver en esta legislación, exactamente. O uno dice, bueno, es la ley agraria en enero de 1915. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Se tienen que esperar hasta el 17? No, son leyes que en ese momento los mismos jefes revolucionarios empiezan a difundir al resto del país. Y por eso hay la distribución de la tierra de manera muy temprana. En 1915 hay comités agrarios, aunque se legitimalicen hasta el 17, ya están desde el 1915 funcionando, ¿no? Ya están prestaciones sociales como las jornadas de trabajo mínimas y máximas, ¿no? Ya empiezan a hablarse de prestaciones sociales
para el pago de enfermedades, aunque de manera todavía incipiente, pero ya tienen un sustento jurídico que después se van a reglamentar a partir de la Carta Magna de 1917. Eso Yo nada más muy quería agregar un dato. ¿Por qué fue importante? Porque, por ejemplo, el símbolo de la opresión porfirista fueron los enganchados. Y sin embargo, cuando Madero triunfa, los enganchados siguen los enganches y todavía siguen con Victoriano Huerta. Desaparecen precisamente con la ley agraria y la ley del trabajo. ¿Algo que quieran agregar para cerrar este bloque de la revolución del porfiriato? Bueno, pues en todo momento el puerto de Veracruz tuvo y tiene algo que aportar a todo el país. Hacemos una pausa después de este corte, vamos a dar un salto y quisiera ubicar a nuestros invitados por ahí de la década de los 50. Pausa, volvemos.